la serie que empezamos ya hace unas semanas sobre las parábolas, verdades del reino de Dios. Rápidamente, aprendimos que hay que aprender, hay que escuchar, hay que estar dispuesto a escuchar. No solamente se trata de estar presente, sino se trata de escuchar, de poner nuestro corazón en disposición para que el Espíritu Santo nos hable. Aprendimos que tenemos que amar a nuestro hermano. Y amar a nuestro hermano no es simplemente dar una palmadita en la espalda, sino es apoyar a nuestro hermano. Así como la parábola del buen samaritano que aprendimos. También aprendimos que hay que orar sin cesar. No oramos una vez a la semana oramos en las comidas, lo cual todo está bien, claro que sí, pero la oración realmente es una forma de vida. Y eso también lo aprendimos. Aprendimos que tenemos que poner las cosas materiales en su dimensión, en su lugar. ¿Son importantes? Sí, son importantes. No son nunca lo más importante. Y eso también lo hemos aprendido. Y hoy vamos a hablar sobre una parábola que muchos conocemos y que la conocemos como la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Con esta parábola terminamos. No quiere decir que ya estudiamos todas las parábolas. Estudiamos apenas una tercera parte, tal vez menos, de las parábolas de Jesús en la Biblia, pero tal vez en una futura oportunidad estudiemos algunas otras. Muy bien, veo que algunos ya están tomando el QR, ahí está disponible para que ustedes puedan tener acceso al bosquejo de este mensaje. Recordemos entonces, mis amigos, que las parábolas no son solo lecciones moralistas o consejos para hacer cosas buenas, no. Las parábolas de Jesús nos muestran verdades espirituales profundas. Por eso tenemos que poner atención, por eso tenemos que poner nuestro corazón para escuchar al Señor. Muy bien, la parábola de los talentos. Una lección acerca de la fidelidad y la responsabilidad. Una lección acerca de la fidelidad y la responsabilidad. Esta es la parábola más larga que hay en el Evangelio de Mateo. Así que vamos a leerla para empezar. Mateo 25, versos del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Y dice la Biblia: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para entender esta parábola tenemos que entender el contexto. Yo he escuchado muchas veces enseñanzas sobre esta parábola y he oído muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que en realidad Jesús está diciendo. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque se desconecta del contexto. El contexto es muy importante. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta parábola? Aquí Mateo 24 y 25 contiene el último de los grandes discursos de Jesús a sus discípulos. El primero fue el Sermón del Monte y el último es el que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos. ¿Por qué se conoce así? Porque estaban precisamente en ese lugar. Ahora, ¿cuándo fue enseñado esto por Jesús? Se cree que fue el martes de la semana de la pasión. O sea, unos días antes de que Jesús fuese entregado, fuese crucificado y al tercer día resucitara. Fue al final de su ministerio. Y allí entonces Jesús habló de o enseñó este discurso que nosotros conocemos como discurso del Monte de los Olivos. Ahora, en Mateo 24 habló Jesús acerca de dos cosas principalmente. La primera, el juicio a Jerusalén. El tiempo de Dios para Jerusalén ya había llegado al límite. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo. No era algo nuevo. Siglos antes Dios había estado hablándole a Israel sobre este asunto. El cautiverio de 400 años antes de Jesús fue solo una parte. Pero el juicio de Dios llegó para Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. Desde esa época el templo está destruido hasta hoy. Y también Jesús habla allí de su segunda venida y del final de los tiempos. Son dos cosas separadas. Cuando nosotros leemos Mateo 24, de repente mezclamos las dos cosas y es difícil de entender. Pero Jesús está hablando primero de el juicio contra Israel manifestado en la destrucción de Jerusalén y también de su segunda venida al final de los tiempos. Ambas cosas se está hablando. Ahora, dentro de ese contexto hay por lo menos tres temas principales que nos van a dirigir a nosotros para entender la parábola. Primero, nadie sabe cuándo vendrá. Por cierto, si usted busca en la Biblia, ahora las Biblias electrónicas tienen una función de buscar. Si usted pone ahí segunda venida de Jesús, nunca va a aparecer porque la Biblia jamás habla de segunda venida. Habla de la venida del Mesías y Jesús habla de su venida, que nosotros la entendemos como la segunda venida de Cristo. Y entonces, sobre ese asunto, Jesús recalca esto. En dos capítulos que tiene todo ese discurso, Mateo 24 y 25, allí 5 veces Jesús dice: nadie sabe el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. 5 veces en 2 capítulos. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo muy importante. Entonces, esto es un punto que nosotros tenemos que tener claro. Y creo que también es importante recordar que cualquier persona, no importa quién sea, no importa los títulos que tenga, no importa la experiencia que tenga o el carisma que tenga, no importa quién sea, que se pare y diga que según los cálculos Jesús va a venir en tal fecha, es mentiroso. Nadie lo sabe, nadie. Algunos atrevidamente han puesto fechas y han sido avergonzados porque nadie lo sabe. Otros hacen un montón de cálculos y hacen una cosa, un relajo. Y finalmente dicen tal fecha. Por cierto, algunos dicen que iba a venir a principios del siglo XX. Después han habido un montón de fechas y ahorita creo que en octubre de este año otra vez alguien dijo eso, pero son patrañas, no es cierto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, nadie sabe. Nadie lo sabe. Primer tema. Segundo tema, la espera por Jesús sería larga. Eso lo dijo Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo,
los ángeles dijeron, este mismo Jesús que ustedes han visto ascender al cielo, regresará. Pero nunca dijo cuándo. La espera ha sido larga. Ahora, el hecho de que la espera ha sido larga no quiere decir que no va a regresar. Sí va a regresar. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice, no se equivoquen, no se equivoquen. Algunos se burlan de su esperanza en Jesús, en el regreso de Jesús. Pero no se equivoquen, si Jesús no ha venido es porque tiene paciencia y quiere que todos se salven. Por eso es, no porque no vaya a regresar. Y Jesús acá lo dijo también, la espera será larga. Y algo muy importante, será una venida para juzgar. Cuando venga Jesús va a venir a juzgar al mundo. Y el juicio comienza en la casa de Dios, también dice la palabra, nosotros. Entonces, cuando Jesús venga no va a venir a enseñar como él fue el rabino en el primer siglo, no va a venir a morir por pecados de nadie, no va a venir a dar oportunidades, no, va a venir a juzgar. O sea que el tiempo se va a terminar. Estos son los grandes temas de este discurso y que permean dentro de las enseñanzas de la cual la parábola de hoy es parte. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos cómo deben esperarlo a él, cuando él regrese. ¿Cuál debe ser la actitud que deben hacer sus discípulos para estar preparados para esperarlo? Y entonces les habla de varias cosas, pero podríamos organizarlas así. Primero, sus discípulos deben de estar vigilantes, porque va a llegar. Y para eso contó una parábola, la parábola del padre de familia que está vigilante para que los ladrones no entren a su casa. Después contó otra parábola de dos siervos, que nosotros la conocemos como el siervo malo y el siervo bueno, o el siervo útil e inútil. Este habla de fidelidad. Hay que estar vigilantes, pero se necesita fidelidad. En esa parábola, uno de los siervos, como el amo, el señor de la casa no llegaba, empezó a hacer lo que se le daba la gana. Y de repente, y esa es la tónica en las cuatro parábolas, de repente. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo será. Cuando llega el amo, lo castiga. La tercera, parábola, nosotros la conocemos como la de las 10 vírgenes o las doncellas de la boda. Son aquellas 10 vírgenes que iban a participar en una boda y se duermen y de repente llega el novio y de las 10, 5 estaban preparadas con aceite extra, era de noche, y las otras 5 no. Entonces también Jesús que espera que sus discípulos estén preparados, vigilantes, fieles y preparados. Y esto nos lleva a la cuarta parábola de este pasaje o de este discurso, aunque hay una más adelante muy cortita, algunos no la consideran parábola, pero bueno, cuarto, la parábola de los talentos. Los discípulos deben esperar vigilantes, siendo fieles, estando preparados y trabajando. De eso se trata la parábola de los talentos. Entonces, el Señor va a regresar. La espera ha sido larga, ha sido ya de 2000 años. No sabemos qué tanto tiempo más vaya a pasar. Pareciera ser que queda muy poco tiempo. Definitivamente parece eso. Pero nadie puede decir exactamente cuándo será. Nadie. Ahora, al respecto de este asunto, el comentarista Donald Heiger dice estas palabras: la incertidumbre con respecto al momento de la venida de Jesús no es, en cierto modo, un problema. Lo que cuenta es el hecho del futuro regreso del Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a venir? No tenemos idea, nadie sabe. Lo que sí sabemos es que va a regresar. Y cuando regrese va a venir a juzgar. Eso sí es seguro. Entonces, con eso en mente, nos va a dirigir para que entendamos esta parábola. Y vamos al primer punto. La responsabilidad que recibimos. La responsabilidad que recibimos. Leamos los versos 14 y 15.
Dice Mateo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. La primera cosa que nos llama la atención, talento. ¿Qué es un talento? Para nosotros un talento es una habilidad. Algunos tienen el talento musical, otros tienen talento como nuestro hermano Herbert para pintar, para dibujar, otros tienen talento para hablar, otros tienen talentos para cocinar, que eso es un talento muy especial. Los médicos tienen un talento muy especial, por supuesto, para hacer su trabajo. Así que para nosotros eso es talento. En la Biblia, cuando Jesús estaba hablando de esto, no se estaba refiriendo a esa idea. Esa idea es bastante nueva, porque esa idea por cierto, salió de esta parábola, pero empezó a hablarse de talentos de esta forma más o menos en el año 1100. Pero estamos hablando de mucho más tiempo. El talento era una medida de peso. Era una medida de peso. Más o menos entre 58 y 80 libras. ¿Por qué? Porque depende qué se estaba pesando y dónde era el lugar, o sea, de qué lugar era la medida, entonces así era también el peso. Originalmente se usaba para pesar cosas muy grandes. Después, con el tiempo, se empezó a acuñar, o se acuñó una medida de dinero, pero eso fue más tarde. Y como dinero, se le asignó un valor común de 6,000 denarios. Esa es una moneda romana, denario. El denario era el salario de un obrero de un soldado romano un día de trabajo. O sea que 6,000 denarios eran 6,000 días de trabajo o 16 años más o menos de trabajo. Era mucho dinero. Cuando Jesús enseñó esta parábola, usó esa palabra, talenton en griego, talento. Si nosotros la circunscribimos solo a dinero, creo que nos quedamos muy cortos de lo que Jesús quería decir. Algunas traducciones como la NBI, la NTV y otras muy modernas no utilizan la palabra talento, sino utilizan medidas de monedas y ponen 5,000 monedas, 2,000 monedas o 1,000 monedas. Inclusive hay una versión de esas que dentro de las notas dice que era el equivalente a tantos miles de dólares. Ahora, esto lo hacen para que nosotros lo podamos entender y está muy bien. Pero Jesús no estaba hablando solo de dinero. No estaba hablando solo de dinero. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces la enseñanza en esta parábola se va por ese lado. Que todo es el dinero. No, es mucho más. Es mucho más que eso. Pero entonces vamos a la parábola, teniendo claro eso. Dice que un hombre, muy rico por supuesto, porque tenía toda esa cantidad de dinero, se fue lejos. Literalmente quiere decir se fue a otro país. Para nosotros viajar a otro país no es tan complicado como en esa época. Un viaje a otro país podía durar meses. No solo en el trayecto, sino el regreso, la estadía. Entonces, cuando alguien salía a otro país, no se sabía cuándo iba a regresar. Nosotros compramos un boleto de avión y tenemos que definir que salimos el 14 y regresamos el 28, porque así funciona. Pero en esa época no se sabía, se iba el 14 y no se sabía cuándo iba a regresar. O sea que esa es la idea. Entonces este hombre que se iba a ir, llamó a sus siervos, que por cierto, siervo es la traducción de la palabra doulos en griego, que quiere decir esclavo. No estaba llamando a sus trabajadores, no estaba llamando a sus gerentes, estaba llamando a sus esclavos. Y eso es una connotación diferente, porque un esclavo era quien no podía decidir por sí solo, sino estaba entregado, su vida estaba entregada a su amo. Así que llama a sus esclavos, a sus siervos, y entonces les entrega sus bienes. Les entrega sus bienes. Probablemente no tenía solo 3 siervos, tenía muchos, pero estos 3 deben haber sido los principales. Digámoslo así, mayordomos, los encargados. Dentro de esos 3, cada uno tenía diferentes capacidades, y es lo que dice Jesús, que a cada uno le dio de acuerdo a sus capacidades. Uno tenía capacidad para manejar
5 talentos, el otro 2 y el otro 1. Aunque no tenían la misma capacidad, todos tuvieron la misma oportunidad, porque todos recibieron una cantidad de dinero. La Biblia enseña este asunto de que no todos tenemos las mismas capacidades. 2 Corintios 8:3, dice Pablo, les aseguro que dieron todo lo que podían. Está hablando de una ofrenda que habían enviado los corintios. Dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. O sea, había una capacidad, pero ellos superaron esa capacidad. Y agrega Pablo, no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Ahora, vamos al contexto. Jesús está hablando en el contexto del discurso de Mateo 24 y 25, está hablando de su regreso. Entonces podemos pensar que el Señor o el hombre que se iba lejos de la parábola, ¿quién era? Era Jesús. Jesús es el hombre de esa parábola. Y entonces le entregó a sus siervos sus riquezas. Ahora, Jesús no le dijo a sus discípulos, bueno, Juan, te voy a dar 1 talento, a Pedro te voy a dar 3 talentos, Marcos es otra cosa, Jacobo, a Judas, pero no el Iscariote, bueno, aunque el Iscariote estaba ahí, no fue así. Pero la Biblia sí dice que Jesús les dio algo muy especial. Jesús les dio al Espíritu Santo. Y esa es la mayor riqueza de un creyente. Y dentro de lo que Jesús quería enseñar, sin duda alguna, estaba presente ese elemento. Cuando Jesús iba a irse, Él iba a entregar uno de sus bienes o el bien más preciado, el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Jesús está a punto de ser llevado al cielo nuevamente y les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Le dio sus bienes a sus discípulos y a usted y a mí también. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros recibimos también al Espíritu Santo, igual que los discípulos o los apóstoles en esa ocasión. Pero Jesús no estaba hablando solo de esto, porque la palabra talento en ese contexto se puede usar muy ampliamente. También posiblemente Jesús estaba pensando en los dones espirituales que todo cristiano tiene, que dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da a todos los creyentes dones espirituales para el servicio de la iglesia, pero también probablemente estaba pensando en recursos financieros, porque Dios a todos nos da de alguna manera recursos financieros. A algunos les da muchos, a otros nos da menos, a otros les puede dar una cantidad diferente. Probablemente tenga que ver con a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Pero también tiene que ver con experiencia, porque usted y yo tenemos experiencias diferentes. Algunos de ustedes los miro yo y son tan jovencitos que yo tengo el triple de experiencia que ustedes. No quiere decir que sea madurez, eso es otra cosa, pero experiencia sí. Y la experiencia es algo que Dios nos permite vivir y tiene propósito. Las oportunidades y hay todas estas cosas. Lo que tenemos que tener claro cuando estamos estudiando esta parábola es lo que dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición. Y entonces quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué talentos te ha dado el Señor? ¿Qué talentos te ha dado el Señor? Recordemos que no estamos hablando nada más de bailar o de cocinar o de pintar o de cantar, sino estamos pensando ampliamente todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios?
Tal vez Dios te ha bendecido con recursos financieros, qué bueno. Tal vez Dios te ha dado una capacidad especial para enseñar. Tal vez Dios te ha dado una capacidad para percibir la necesidad de otros y ayudar. Tal vez Dios te ha dado la capacidad de cocinar. Y eso es un don de Dios. Eso no es algo tuyo, eso es algo que Dios te dio. Pensemos en eso y tengámoslo claro. Porque así como el Señor de la historia, Jesús, el Señor del universo, regresará a la tierra para consumar su reino. Y ese es el discurso, ese es el tema del discurso del Monte de los Olivos, que el Señor regresará. Y cuando regrese, igualmente con esta, como lo cuenta en esta parábola, vamos a ver los detalles, pero tengamos en cuenta esto. El Señor va a hacer cuentas, así como el Señor o como el amo de esta parábola va a hacer cuentas con nosotros. Y no se preocupe que iba a ser con todos. No piense que se puede poner al final de la fila y que van a pasar años hasta que usted llegue. No, porque Dios no tiene limitación alguna. Yo no sé cómo será, pero definitivamente todos vamos a estar frente a Él. Y entonces, Él nos va a preguntar, ¿qué hemos hecho con esos talentos? Mire, yo he escuchado dentro de estos mensajes que he oído en el correr de los años, cosas como esta. Tal vez usted, el Señor le va a preguntar, Mauricio, ¿qué has hecho con tu don de tocar violín? No, Señor, yo no sabía que podía tocar violín, pero yo te lo di y no lo usaste. Miren, ese es un exceso, creo yo, en la aplicación. No se está refiriendo a eso, no sé. Pero yo más creo que se refiere a lo que sí sabes que tienes. A eso. Hay cosas que tú sí sabes que tienes. ¿Tienes tiempo o no? ¿No estás vivo? Tienes tiempo. Tienes oportunidades. No las que tú quisieras tal vez, pero tienes oportunidades. Tienes inteligencia. Tal vez no eres genial con matemáticas como otros, pero tienes inteligencia. Todo eso es un don o un talento que Dios nos ha dado y que nosotros, o por los cuales nosotros deberemos de dar cuentas al Señor. Al final, y vamos a verlo en la parábola, habrá dos clases de siervos. Por un lado, los fieles y esforzados, porque aman a su Señor, y por el otro lado, los desinteresados, que no son discípulos, no son los discípulos que deberían de ser. Vemos en la parábola, y vamos a ver en un momento, que los discípulos fieles pusieron a trabajar sin demora sus capacidades para multiplicar los dones que recibieron del Señor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Quiero dejar con este punto estos dos principios que van a estar acá y son muy importantes y debemos pensar en ellos. Dios no nos da la misma capacidad a todos, pero sí la misma oportunidad de servirle. Puede ser que yo no toque la guitarra tan bien como la toca Alberto y que no cante nada, ni siquiera llegando así a lo que cantan Eu y canta Almita. Pero tengo la oportunidad de servirle al Señor haciendo lo que estoy haciendo aquí. Tal vez usted no tiene la oportunidad de predicar porque no es lo que Dios le dio. Pero usted puede servir, o no se sienten ustedes bendecidos cuando nuestros hermanos, ustedes entran y les dan la bienvenida, les dan un abrazo y los traen para acá. O enseñando a los niños. Y por cierto, el servicio en el reino de Dios no se circunscribe solo al templo. Usted puede servirle a Dios. Bueno, mi amigo Tilio tiene un grupo de compañeros, de amigos que se reúnen cada semana y están leyendo libros cristianos y los comentan. Algunos son cristianos, pero otros no. Eso es servirle a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No venga y diga, no, es que yo no puedo servir. Todos podemos.
No tenemos las mismas capacidades, pero sí la misma oportunidad. Y la segunda cosa muy importante es esta, y es lo que podemos nosotros sacar de esta parte de la parábola. Es nuestro privilegio servir al Señor y multiplicar sus bienes. Aquel hombre debe haber tenido muchos siervos, pero solo escogió a 3. Nosotros somos escogidos, eso dice la palabra. Somos escogidos y nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de servirle al Señor. La Biblia dice que los ángeles quisieran participar de lo que Dios hace con nosotros y no pueden. Usted y yo lo podemos hacer. Nuevamente la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Ese es el punto. Ahí es a donde quería llegar Jesús. Él se iría, pero ¿qué pasaría con su pueblo? Pero sigamos ahora al segundo punto. Siervos fieles. Siervos fieles. Versos 16, 17 y vamos a saltar al 19 y 23. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Esta frase que viene se menciona en todas las parábolas de este discurso. De alguna manera similar, pero la idea es la misma. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mucho tiempo y sin duda alguna fue inesperado también. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo exactamente lo que le dijo al primero. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor regresó, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue hacer cuentas con ellos. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que lo que el Señor les había dado llevaba consigo la responsabilidad de hacerlo producir. Cuando Él les entregó eso a ellos, no era para que se compraran una yunta de bueyes nueva, o que compraran un terreno, que compraran una casa o se fueran de vacaciones, sino se los dio para que produjera. Y ellos tenían la responsabilidad de hacerlo producir. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Lo que usted pensó hace un momentito, que son los talentos que usted tiene, no están ahí para que usted sea famoso o que sea bueno haciendo algo. Están ahí porque tienes la responsabilidad delante de Dios de hacer producir eso que Dios le dio. Y eso es importante entender. Ahora, el primer siervo ganó otros 5 talentos, o sea, duplicó. Y este hombre y el otro representan al auténtico creyente, cuyo deseo es servir a Dios, cumpliendo lo que Jesús declaró como el primero y más grande de los mandamientos. Deuteronomio 6:5, que Jesús también menciona. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es eso, mis amigos? Acción. No, yo te amo, Dios, levanto mis manos y te amo, pero ¿qué hago? ¿Cómo demuestro el amor? Eso es importante. Yo le debo decir a mi esposa, esposos, a nuestras esposas tenemos que decirle que la amamos. Cuando éramos novios, por todos lados salía, hasta en la comida, te amo. Cuando nos casamos, eso empieza a mermar y no está bien. Debemos de decirle a nuestra esposa que la amamos. Pero no solo eso, tenemos que demostrar que la amamos. ¿Cómo? Hay muchas formas, eso hablaremos otro día. Pero el amor es acción. El amor es acción. Ahora, volviendo a estos 2 siervos,
En ambos casos, los dos duplicaron la inversión. Uno recibió 5, ganó 5, el otro 2, recibió 2, ganó 2. Y en los dos casos, el Señor los elogia igual. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Por cierto, no era tampoco, ya vimos que era mucho, era importante. Pero el Señor dice, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. No está hablando de cantidades. Quiero explicar eso. La falsa enseñanza que se llama o se conoce como evangelio de la prosperidad, que no es evangelio. El evangelio son buenas noticias de salvación y eso no es evangelio. Pero le dicen a la gente, mire, cuando usted trabaja para el Señor, cuando usted le da al Señor y usted llega a ser de esos siervos que duplican, entonces el Señor le va a decir, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y cómo lo enseñan? Si usted fue fiel para manejar $500, yo te voy a poner a manejar $5,000. Si fuiste fiel sobre $10,000, te voy a poner a manejar $100,000. Si fuiste fiel con 1,000,000, te voy a poner a manejar 500 millones. Y eso le dicen a la gente y gente dice, wow, qué buen negocio. De verdad, qué buen negocio. Pero no es eso de lo que está hablando Jesús. Jesús no está hablando de eso, para nada está hablando de eso. Lo que Jesús está diciendo es, fuiste fiel, te esforzaste. Dices que me amas y lo demuestras. Te voy a dar más capacidad de servirme. A eso se refiere. No es importante 5, 10 o 20. Lo importante es la actitud del corazón del siervo y lo importante es la recompensa. La recompensa, generalmente cuando nosotros, por ejemplo, los vendedores trabajan mucho por comisiones, ese es el esquema de ellos, y mientras más vende, más gana, y eso está bien, no hay ningún problema con eso. Pero el reino de los cielos no es un negocio. En el reino de los cielos es diferente. En el reino de los cielos sí hay recompensa, sí, por supuesto. 1 Corintios 3:8 dice, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Sí hay recompensa, claro que sí. Si usted trabaja mucho, también va a cosechar mucho, eso es un hecho. No puede usted irse a acostar a la hamaca todo el día y esperar que en su cuenta de banco haya mucho dinero. No. Tampoco puede usted sacar todo su dinero, dárselo a alguien en el nombre del Señor y que entonces el Señor le va a devolver a usted 2, 3, 20, 100 veces más en su cuenta. No. Si usted trabaja, Dios le va a bendecir. Ese es el principio, es un principio general. No se está refiriendo a eso aquí. Ahora, ¿a qué sí se refiere? Se refiere a que la demostración del amor que tenemos por nuestro Señor cuando ponemos nuestros talentos a su servicio, entonces el Señor recompensa la actitud. No los felicita por haber ganado 5 o 2, los felicita por su fidelidad y por su esfuerzo. Y entonces viene la recompensa. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El comentarista Warren Wiersbe dice al respecto estas palabras: la recompensa por el servicio obediente es capacidad para mayor servicio. La recompensa por el servicio obediente es capacidad para mayor servicio. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios no bendice, por ejemplo, las finanzas de sus hijos? No, no está diciendo que no. Dios sí bendice a sus hijos, pero no está hablando de eso en esta parábola. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos nuevamente, ¿qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con esos talentos? ¿Están ahí guardados? ¿Están
esperando que tus propios intereses, lo que te gusta hacer, se cumpla, lo que quieres lograr y entonces servirle a Dios. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? Quiero ser claro. Odir es un médico, trabaja con niños y su trabajo médico es poner los talentos que Dios le dio, porque no cualquiera puede hacer lo que él hace, al servicio del Señor, por supuesto. Y cuando usted es un gerente y maneja la administración de la empresa bien, usted está honrando a Dios también con eso. Pero también hay muchas otras cosas que uno puede hacer en el reino. Por ejemplo, alguien que es muy bueno en finanzas podría enseñarle a otros a manejar las finanzas. Eso es poner los talentos a trabajar. O, perdóname que te ponga de ejemplo, pero Alberto, ustedes lo ven aquí tocando y recibiendo clases también de piano, pero la iniciativa de enseñar a tocar instrumentos de cuerda en la iglesia, voy a ser más específico, guitarra y bajo, no van a venir como arpa y violín y viola y todo eso, fue iniciativa de Alberto. Él fue. ¿Qué es eso, mis amigos? Poner los talentos a trabajar. Ahora, ¿qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? Y déjeme dejar déjeme hablar de un par de principios que extraemos de esta parte de la parábola. Primero, la fe salvadora es fe servidora. La fe salvadora es fe servidora. Las obras que nosotros hacemos no son para salvarnos, nadie se salva por las obras. Pero cuando somos salvos, las obras que hacemos son muestra de nuestra fe. Un creyente es un siervo. Y si un creyente no es un siervo, hay un problema. En otras palabras, si yo digo que soy cristiano, yo le sirvo al Señor en diferentes ámbitos. Pero si yo digo que soy cristiano y no le sirvo al Señor, me quedo en mi silla, me quedo en mi cama, me quedo en mi sillón, hay un problema. Porque la fe que salva es una fe que se transforma en acción para el Señor. Segunda cosa, al recibir los dones de Dios, se recibe también la responsabilidad de hacerlos producir al máximo. Al recibir los dones de Dios, se recibe también la responsabilidad de hacerlos producir al máximo. No hay aquello de que yo no sabía o yo no tengo tiempo. Tenemos que dar cuentas. Así que, ¿qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? Vamos al tercer punto, el siervo malo. Ya vimos a los siervos buenos, veamos al siervo malo. Verso 18 y versos 24 al 27. Pero el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mentira, no es cierto. Eso no es cierto. Solo la parábola, lo que hemos visto hasta aquí, no habla de un hombre así. Pero sigamos. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Uno diría, bueno, no lo perdió, está bien. Respondiendo su señor le dijo: gracias por guardarme mi talento. No, no dijo eso. ¿Qué dijo? Respondiendo su señor, verso 26, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por cierto, no está diciendo que lo que aquel hombre piensa de él es cierto. Está usando sus propias palabras para lo que le va a decir. 27. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora, ¿por qué lo enterró? ¿Por qué enterró el talento? Enterrar objetos de valor era una costumbre común. No había bancos, ya vamos a ver a qué se refiere cuando dice banqueros, esta versión, pero no había bancos, no podía ir al banco a depositar su dinero, no había cajas de seguridad. Entonces lo que la gente hacía era hacer un hoyo
y meter el dinero. En este caso era dinero, joyas o lo que fuera. El problema es que mucha gente se le olvidaba dónde había dejado, dónde había escondido. Lo escondió tan bien que nunca lo encontró. La gente se moría y se quedaban enterradas las cosas. Por eso de repente aparecían, y de hecho hay una parábola que habla de un tesoro escondido en una tierra, en un terreno, que fue un terreno que a alguien dejó el dinero ahí. Ahora, lo que este hombre hizo fue asegurar el talento que recibió. No había posibilidad que se lo robaran porque estaba escondido, pero tampoco había oportunidad de que ganara algo. Y ese es el problema. ¿Estaba seguro? Sí, pero no producía nada. Ahora, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que este siervo, este hombre, no tenía interés alguno en la causa de su señor, sino en salvar su propio pellejo. Debe haber pensado, si uso este dinero y lo pierdo, ¿y cómo lo pago? No, mejor lo escondo. No le interesaba su amo, se interesaba por él mismo. Esa fue su actitud. Entonces no corrió riesgos y no logró nada. No logró nada. Su falta de fidelidad lo llevó a una pobreza mayor. Y entonces la excusa, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pongámoslo en otras palabras, la misma idea en otras palabras. Sabía que eras una persona a quien sería imposible servir, persona a quien nada le agradaría, que exigiría lo que es imposible de cumplir y que estaría descontenta con cualquier cosa que yo hubiera ganado. Eso es lo que le está diciendo. Eso le está diciendo. ¿Usted cree que este señor era así? Él bien pudo haber dado el dinero a los banqueros directamente e irse tranquilo, pero le dio a los siervos, yo creo que por dos razones principales. Una, para que produjeran, porque la producción en el reino de Dios es importante. Y segundo, para darle la oportunidad a los siervos que desarrollaran sus habilidades. El Señor miraba en ellos capacidad y entonces dijo, les voy a dar la oportunidad que desarrollen su capacidad. ¿Sabe cómo es esto? Como por ejemplo aquellos programas donde a emprendedores que tienen buenas ideas y están dispuestos a trabajar, les dan capital para que trabajen. Es la misma idea. O sea, este tiene la idea, tiene el deseo, pero no tiene el dinero. Yo sí tengo el dinero, te lo voy a dar. Esa es la misma idea. Eso es lo que hizo aquel hombre. A mí no me parece ser un hombre duro y un hombre exigente. Más bien, era un hombre bueno, bondadoso, generoso. Y aquí hay un principio importante. La fidelidad depende de una visión precisa de Dios. La fidelidad depende de una visión precisa de Dios. Una visión errónea de Dios nos permite a nosotros racionalizar nuestra propia irresponsabilidad e infidelidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Una visión distorsionada de Dios fue lo que, o del Señor, fue lo que este hombre usó para quererse disculpar. Es vital, mis amigos, que tengamos nosotros una percepción bíblica correcta del carácter de Dios, de sus actividades y de sus metas para nosotros, para que tengamos la visión correcta de Dios y podamos caminar con Él. Y entonces aquel hombre le dice, bueno, aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tienes lo que es tuyo. Esa frase se utilizaba en las transacciones judías para decir esto, bueno, desde ahora esto es tu responsabilidad, ya no mía. Como las abuelitas que llegan los papás a traer a los nietos, bueno, aquí está tu niño, mira, adiós. Ahora es tu asunto, aquí está tu niño, ¿ven? Adiós. La misma idea. Esa es la forma malagradecida que este siervo le está, en la que este siervo le está respondiendo a un amo generoso. Y entonces Jesús dice que el amo, el dueño, el Señor,
le dijo a aquel hombre: siervo malo y negligente. Malo o malvado quiere decir falso de corazón. Eso es en contraste con los otros que fueron llamados buenos siervos. Este es un hombre con un corazón malo. Y agrega el término negligente, que está hablando acerca de la maldad, de la naturaleza de su maldad. Porque en realidad ese hombre no hizo algo en contra de su amo, pero no quiso hacer nada para ayudarlo. Y eso también está mal. No hizo nada en contra, pero no hizo nada a favor de él. Y entonces el Señor le dice: debías haber dado mi dinero a los banqueros. Ahora, no es la banca como la que conocemos hoy, sino probablemente se refiere a los cambistas. La tierra de Palestina era un lugar de paso. Las grandes caravanas que venían desde el oriente y que iban hacia la parte de Europa, que conocemos como Europa hoy, pasaban por ahí. Y había hombres que se dedicaban a cambiar moneda, porque igual que ahora, había monedas diferentes en cada lugar. Entonces los cambistas recibían dinero, cambiaban dinero y ganaban una comisión. Pero también le podían haberle dado a él una clase o algún tipo de interés. Ahora, ¿por qué el Señor fue tan duro con este siervo? ¿Por qué? ¿Creen ustedes que le caía mal y que por eso fue tan duro? Dice que le dio porque confió en ellos. ¿Por qué? Déjenme responderle con Lucas 12:48. Son palabras de Jesús. Dice: alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. ¿Por qué fue tan duro? Porque le dio mucho. Y la responsabilidad que este hombre tenía era mucha. Los dejo nuevamente con dos principios. El primero, la fidelidad depende de una visión precisa de Dios. Acabamos de hablar de eso. La pregunta es: ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Como una persona exigente que quiere que tu vida la vivas como Él quiere y no como tú quieras? ¿Que no te deja hacer lo que tú quisieras hacer, sino que tienes que hacer lo que Él quiere? ¿Cómo lo ves? ¿O lo ves como aquel hombre que es duro y que no te da lo que tú le pides y le has pedido muchas cosas y no te las da? ¿Es un hombre malo? ¿Hay quienes piensan así de Dios? ¿Cómo ves a Dios? Y segundo principio, este es muy importante también. Dios no acepta excusas por no llevar fruto. Dios no acepta excusas por no llevar fruto. No, pastor, no sea exagerado. Si Dios es amor, sí, claro que es amor. Pero déjeme demostrárselo así en la Biblia. Juan 15:1. Jesús dice, no están los versos ahí. Juan 15:1. Toda rama que en mí no da fruto será cortada. Infructuoso, sin fruto, cortado. Mateo 3:10. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado. Lucas 13:7. La viña infructuosa, la viña que por 3 años no dio ninguna fruta, córtala para que no ocupe espacio. Esa es otra parábola. Israel, la viña. En el Antiguo Testamento, Israel se compara con una viña. Y lo que Dios le dijo a Israel: si no dan frutos, serán cortados. ¿Usted qué cree que nosotros vamos a llegar delante del Señor? Señor, es que no tenía tiempo, es que mira a los niños, y es que mira, como la iglesia, yo tenía que preparar un mensaje cada semana, entonces, fíjate que no tuve. ¿Usted cree que eso es excusa? Piense por un momento, cuando usted esté frente al Señor, y el Señor, y tenga que darle cuentas de los talentos que Él le ha dado, ¿qué va a pasar? Piense nuevamente esta frase. ¿Cuáles son los frutos de tu servicio al Señor? ¿Qué estás haciendo ya para el Señor?
¿qué estás haciendo ya para el Señor? Y esto nos lleva al último punto, la recompensa que obtenemos. Mateo 25, del 28 al 30. Dijo aquel señor, el señor de la parábola: quitadle pues el talento a aquel siervo malo y negligente, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Quienes por su fecundidad espiritual demuestren que pertenecen a Dios, recibirán aún mayor oportunidad de dar fruto para Él. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Pero aquellos que por ser improductivos demuestran que no pertenecen a Dios, perderán hasta los beneficios que una vez tuvieron, porque al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, el tercer siervo, el siervo malo, no fue simplemente infiel, sino fue falto de fe. Porque un cristiano verdadero que desperdicia sus capacidades, dones espirituales y oportunidades, pasa por esto. 1 Corintios 3, 14 y 15. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, por la prueba, está hablando de juicio, a eso se refiere, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y aquí Pablo está hablando acerca de las obras que se hacen para el Señor. Si las obras realmente tienen sustento, se hicieron por la razón correcta, de la forma correcta, para honrar al Señor, entonces van a ser juzgadas y van a ser aprobadas. Pero si no, entonces usa esta frase: será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Volviendo a la parábola, dice Jesús: y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera se usa para referirse al infierno muchas veces, el lugar donde los impíos pasarán la eternidad. Algunos estudiosos piensan que Jesús está hablando del infierno y que está hablando de falsos creyentes y verdaderos creyentes. Sin embargo, también hay un buen número de estudiosos que piensan que no está hablando del infierno, más bien está hablando de perder la recompensa. La Biblia habla que los creyentes recibirán recompensas en el cielo. Entonces, si no está hablando del infierno, ¿de qué está hablando? Está hablando de que este siervo gozará de la salvación gratuita, porque si es creyente tiene la salvación, y va a gozar de esa salvación que en la misericordia el Señor le dio, pero perderá la recompensa que hubiera recibido por un servicio fiel y abnegado. Segunda Pedro 3:14 dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, y está hablando de la segunda venida del Señor, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Todo nuestro servicio en el reino, mis amigos, es valioso, ya sea en el ámbito sagrado o secular, lo que yo les decía, con mayor o menor provecho. Puede ser un predicador que le hable a miles de personas, o puede ser una persona que esté en un grupo, en una casa, y que le hable a 3 personas. O sea, no es la cantidad, es la fidelidad. Y todos podemos ser fieles. Todos debemos, diría yo, ser fieles. Entonces pensemos, para terminar, en lo que Jesús estaba hablando aquí. Jesús está hablando de su regreso. Será un tiempo largo y no sabemos cuándo será. No sabemos. No sabemos cuándo será.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos estar vigilantes, preparados, ser fieles y trabajar. Y a eso se refiere cuando habla acerca de poner los talentos al servicio del Señor. Y un principio: todo el que tiene un talento y no lo usa, lo pierde. Se atrofia. Se atrofia. Hace casi 2 años, o hace 2 años, tuve una lesión en una rodilla, en la rodilla derecha. Fui donde el médico, buenísimo médico, colega ortopeda, solo que de adultos, no de niños. Y entonces me mandó a ponerme una férula. Ya no me enyesaron, pero tuve una férula durante 1 mes. Y tenía que dormir con la férula puesta. Fue difícil dormir sentado. Y yo decía, con la pata tiesa, así. Honestamente, no la usé 24 horas todo el mes. Hubo ratos que me la quitaba porque ya no la aguantaba. Si hubiera sido yeso, no tenía vuelta, me hubiera quedado así. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando finalmente me dijo el doctor, bueno, ya, ahora ya no la va a usar y tiene que pasar a terapia. Y yo dije, wow, qué bueno, ya hoy sí. Cuando me quité la férula, me quedé así. ¿Por qué? Porque el músculo se atrofia de no usarse. Y eso que fue poco tiempo y eso que no fui tan perfecto como tendría que haber sido, pero eso pasa. O si usted se golpea, bueno, tú estuviste con tu mano con una férula también, y después me acuerdo otra vez recuperar la fuerza y todo, ya para jalarle la oreja al doctor y toda la cosa y a las chicas. Pero eso ayuda porque ese movimiento ahí. Pero lleva tiempo, porque lo que no se usa se atrofia. Amigos, los talentos que Dios nos da, si no se usan, se arruinan. Se arruinan. Y recordemos esto: el amo de esa parábola dijo, quítenle a este infiel lo que tiene y dénselo al de 10. Hay cosas que tú pudiste hacer para el reino de Dios, pero Dios lo va a hacer con alguien más, porque tú no lo quisiste hacer. Y eso debe ser horrible. Y una pregunta más: ¿estás usando todos tus talentos para la gloria del Señor? Esta vez le agregué todos, porque es una amplia amplitud de cosas. ¿Estás usando todos tus talentos para la gloria del Señor? ¿Qué fruto estás llevando al usar tus talentos para la gloria de Dios? ¿Cuáles son tus talentos? Y nuevamente no me centro en la capacidad de hacer burbujitas que nunca se rompan o cosas como esa. No, lo que tú sí sabes que tienes, ¿cómo lo estás usando para la gloria de Dios? Quiero terminar con este versículo. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Tito 2:11 al 13 dice así: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Está hablando de Jesús. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, santidad. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Verso 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Queridos amigos, Dios nos dio talentos, habilidades, dones espirituales, nos dio recursos financieros, nos dio conocimiento, nos dio experiencia, nos dio oportunidades. ¿Cómo lo estamos usando para la gloria de Dios? ¿Cómo?
Va a llegar un día que estemos en su presencia y vamos a tener que dar cuenta de esto. Y no hay excusa que valga. No quiero sonar y no quiero terminar este mensaje con una tónica de amenaza y que si usted no lo hace, no. Más bien es, si tú amas a Dios, demuéstrale tu amor, poniendo todo lo que Él te ha dado a su servicio. Esa es la idea. Cierra tus ojos, por favor, mientras adoramos al Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aquel siervo que Jesús llamó malo resolvió un problema según él, porque cuando escondió el talento le quedó tiempo suficiente para hacer lo que él quería. Se olvidó de lo que había recibido, solo lo metió en un hoyo, ahí lo dejó y él vivió su vida como quiso. Muchos de nosotros hacemos eso. Lo que Dios nos ha dado lo dejamos abajo y ahí que se quede. Está bien guardado, no importa. Y el día que me lo piden, yo lo devuelvo. No funciona así. No funciona así. En el reino de Dios se da fruto. Y si alguien no da fruto es un problema y hay que arreglarlo. Amigos, pensemos, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con los recursos financieros, con nuestro tiempo, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad para hacer una u otra cosa, con nuestros dones espirituales? ¿Qué estamos haciendo? No podemos vivir simplemente esperando que Dios nos bendiga y nosotros no hacer nada. No funciona así. Por eso quiero pedirte que cierres tus ojos y que hagamos un pacto con el Señor.
Un pacto de servirle. Un pacto no implica dinero, y si piensas que te voy a pedir dinero, no te voy a pedir nada. Un pacto es un convenio, un acuerdo que se hace. Y que hagamos un pacto con Dios de servirle a Él. Él ya nos dio todo, ahora nosotros queremos hacer para Él lo que tenemos que hacer. Así que cierra tus ojos y con tus propias palabras piensa por un momento los talentos que Dios te ha dado, oportunidades, recursos, contactos, experiencias, dones espirituales, capacidades que tú tienes. Y haz un pacto con el Señor hoy de servirle a Él con eso que Él te ha dado. Puede ser que pienses, porque aquí viene el engaño, que no tienes tiempo para hacerlo. Pero si tú le pides a Dios que te permita servirle, Él va a darte lo necesario para que puedas hacerlo. Así como a aquellos hombres les dio la oportunidad y los recursos, a ti ya te dio los recursos y te dará la oportunidad también para hacerlo. Si tú piensas que no lo puedes hacer porque no tienes el nivel adecuado, quisieras estar mejor preparado, este es el momento de empezar, porque con el primer paso se empiezan los grandes viajes. Solo dispón tu corazón para servirle al Señor. O tal vez son talentos que tú ya has usado antes, pero los has dejado de usar. Tal vez no viste el resultado que quisiste y entonces pensaste que no era lo tuyo y ahí se quedaron. Pero yo quiero decirte algo. Tal vez no has visto el resultado que tú quisiste, pero sin duda alguna Dios bendijo tu fidelidad, porque Dios bendice la fidelidad. Y si tú hasta aquí te has resistido a servirle al Señor porque has tenido una mala experiencia o porque piensas que no eres la persona adecuada, o hay algo en tu vida que te impide hacerlo y tú piensas no soy tan bueno como debería de ser para servirle al Señor. No hay nadie que sea bueno para servirle a Dios, pero todos los que estamos aquí somos pecadores, perdonados, redimidos por la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces no vas a ser una buena persona para servirle a Dios, pero serás una persona perdonada, lista para servirle a Dios. Yo te animo en el nombre de Jesús a que hagas un pacto hoy de servirle a Dios con los talentos que Él te ha dado, con todo lo que Él te ha dado, y descansa en Él. Y el Señor te bendecirá y te dirigirá para que puedas hacerlo. No hay tal cosa como cristianos que no dan fruto. Puede ser que una rama esté en letargo, pero no puede ser que nunca dé fruto. Y si está en letargo la rama, una rama en tu vida, el Señor puede hacerla brotar y que haya fruto para su gloria, porque eso es lo más importante. Bendito Señor, te pido que a partir de hoy nos hables en esta semana, Señor, y nos permitas darnos cuenta de los talentos que nos has dado. Sí, es dinero, pero también son dones espirituales, son oportunidades, son capacidades, son experiencias que tú nos has dado y que queremos poner a servir, que queremos darte a ti para que sea glorificado tu nombre y para que el reino tuyo avance, Señor. Ayúdanos a entender cómo podemos ponerlo en práctica y sobre todo a ponerlo en práctica ya. Tal vez hay algunos que han hecho intentos a través de los años de hacer algo, pero este es el momento de Dios para hacerlo definitivamente, para hacerlo en el nombre de Jesús y para cumplir el propósito para el cual Dios te dio esos talentos, que esos talentos se los dio a ti, no a mí, y te dio habilidades que yo no tengo, y te da oportunidades que yo tal vez nunca voy a tener, pero que son tus oportunidades para su gloria. Así que no salgas de este lugar como entraste, sino sal de este lugar dispuesto, tal vez no con un plan claro, pero en el proceso el Señor te estará mostrando su
su deseo y su camino, pero sí sal con una disposición a servirle a Dios como nunca antes lo habías hecho en tu vida. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el maestro de la iglesia y porque tú hoy nos muestras la gran verdad en esta parábola dicha por el Señor Jesús hace tantos años y que es una realidad para nosotros hoy. Salimos de este lugar agradecidos por tu presencia y tu palabra y dispuestos a caminar contigo y a servirte con todo nuestro corazón, porque te amamos y queremos mostrarlo y queremos honrarte a ti a través de lo que hacemos. Señor, también al salir traemos nuestras ofrendas al alfolí. Es parte de lo que tú nos has dado y de eso que tú nos das te damos, para que tu nombre sea glorificado y que tu reino avance a través de la obra de esta iglesia, Señor. Te pido tu bendición para cada familia, tu provisión, Señor, y que tu mano esté sobre cada uno de nosotros y que tu gracia sea abundante en nuestra vida. Y Señor, ayúdanos a estar listos para que el día que estemos en tu presencia, porque tú regresaste por tu pueblo o porque nosotros llegamos antes, que podamos, Señor, postrarnos y darte a ti las coronas que dice la Biblia que recibiremos por servirte con fidelidad, porque no son para nosotros, son tuyas. Pero permítenos ese gozo, Señor, de poner a tus pies las coronas como menciona Apocalipsis y que nos gocemos contigo. Y así como tú le dijiste a esos siervos, que entremos al gozo de nuestro Señor, a disfrutar la alegría y el gozo con nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, a nuestro buen Dios. Que Dios le bendiga, que la gracia del Señor brille sobre su vida y a trabajar, queridos hermanos, a trabajar. Dios les guarde.